Hermanos, hemos querido extender una parábola más. La otra semana probablemente ya estamos cerrando con esta serie de mensajes acerca de las parábolas de Jesús, acerca del reino de Dios, lo que Dios quiere mostrarnos y lo que le estaba mostrando a su pueblo y cómo esto aplica perfectamente para cada uno de nosotros. Hablar de las parábolas de Jesús es hablar de las enseñanzas que él tenía directas para cada uno de sus discípulos, enseñanzas que estaban abiertas para sus hijos, pero al mismo tiempo estaban cerradas para otras personas. Por eso es que los discípulos tenían esa intimidad con el Señor y le decían, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Y he querido extender una parábola más porque he visto conveniente, y es justamente esta parábola, la parábola de la levadura. Esta parábola es escatológica. No se asuste con esa palabra. La palabra escatología significa acerca de los últimos tiempos, es decir, lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y esta parábola es escatológica, pero no deja de tener un deseo de parte de Dios porque su pueblo conozca lo que va a ocurrir. Amén. Así que el mensaje de hoy, basado en esa parábola, lo he titulado El poder invisible del reino, transformando o transformado desde adentro, transformando en realidad desde adentro. Amén. Así que vamos a leer. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos, dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, dice, fue leudado. Eso es de acuerdo al libro de Mateo, y ahora vamos a leer en Lucas esta misma parábola como la narra Lucas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y está hablando Cristo, ¿no? Está hablando nuestro Señor. Y Él está enseñando aquí, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio de oír tu palabra. Permite que esta palabra hoy pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Que nosotros podamos, Señor, ver cuáles son los planes que tú tienes. Qué es lo que tú deseas hacer con nosotros, Señor. Ábrete paso en nuestros corazones y por medio de tu palabra sé tú transformando nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vivimos actualmente en una cultura que valora lo espectacular, ¿no? La mayoría de gente quiere ver lo espectacular, quiere ver aquello que es impresionante, aquello que, como en la época de Jesús, la gente quería ver los milagros, quería ver las señales, quería ver los prodigios. Y ustedes saben que eran casi 15,000 personas las que seguían al Señor Jesús. En realidad la Biblia dice 5,000 hombres, pero cada hombre con su familia, mínimo una esposa y un hijo. Pero ustedes saben que los judíos se multiplicaban mucho más que eso, ¿no? Entonces probablemente eran más de 15,000 personas las que andaban con el Señor Jesús. Y muchos de los que seguían al Señor, lo seguían por las señales, lo seguían por los prodigios, lo seguían porque comían, bebían, y era algo asombroso, pero pocos de ellos podían entender quién es Jesús. Y es justamente el error que debemos evitar en nuestro tiempo, ¿no? De seguir a Jesús sin saber quién es Él, sin conocerle. De esas casi 15,000 personas, habían 72 discípulos, de acuerdo a Lucas capítulo 9, a Lucas 10, perdón, donde manda a los discípulos, ¿no? Y manda a 72, dice en otra versión, a que vayan y preparen el camino para Él. Pero de esos 72, Él escogió 12 para que sean sus discípulos. Y de esos 12, habían 3 que caminaban mañana, tarde y noche con Él y que presenciaron la transfiguración. Y de esos 3, bueno, de esos 3 que eran Jacobo, ¿no? O Santiago, que era el medio hermano de Cristo, Juan y Pedro. Ahora, pero de esos 3, uno se autoproclamaba, ¿no? El discípulo amado. Es como que digan, yo Billy, a quien el Señor ama, ¿no? Con todo su corazón. Así era Juan. Así era Juan. Él agarraba y decía, yo Juan, a quien ama el Señor con todo su corazón, ¿no? Es una forma de expresarlo. Pero ¿por qué lo decía ahí? ¿Por qué lo decía así?
porque Él se sentía amado. Y es como cada uno de nosotros debemos de sentirnos por Él, debemos sentirnos únicos y saber que Él nos está acompañando. Ahora, la gente ama en la cultura, valora lo espectacular y lo visible. Sin embargo, el reino de los cielos no siempre llega con estruendo. Cuando estuvimos revisando juntos la historia o parábola del rico y el Lázaro, al rico se le ocurrió la gran idea: Señor, si alguien resucita de los muertos, a ese le van a creer, porque ha resucitado de los muertos y va a decir todo lo que ha visto. Y Abraham le dijo, ¿no? A Moisés y a los profetas tienen, es decir, las escrituras tienen. Si no creen a Moisés y a los profetas, es decir, si no creen lo que las escrituras dicen, tampoco creerán así alguien se levante de los muertos. Pero vivimos lamentablemente en una cultura que quiere lo espectacular, que quiere ver aquello que parece mágico, aquello que parece extraordinario. Yo conozco mucha gente que han sido sanadas por el Señor y en su gracia, en la gracia del Señor, han recibido sanidad de enfermedades venéreas, de enfermedades incurables, y no están en la iglesia, no están siguiendo al Señor. A pesar de que han recibido milagros, han visto las señales en su propia vida, no están con Él. Porque una señal, un milagro no cambia a las personas. Pastor, pero no, es la verdad. La Biblia lo afirma así. Es por esta razón que Dios nos manda a que estudiemos las Escrituras, porque lo único que puede transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestro caminar, nuestro papel como padre, como esposo, como hermano, como hijo, lo único que puede transformar nuestra vida verdaderamente es la palabra de Dios. Entonces, no siempre el reino de Dios llega con un estruendo, ¿no? Sino que trabaja de manera silenciosa. El reino de Dios trabaja de manera silenciosa. Y Jesús nos enseña que el reino de Dios no viene como mucha gente quiere hacerlo llegar, ¿no? Yo he escuchado de esos lugares donde dicen, vengan porque acá hay milagros, acá hay señales de parte de Dios. Pero la gente sigue viviendo en su propia corrupción. Con una autolicencia, ellos se autolicencian para hacer lo que se les da la gana, fuera de la voluntad y de los planes de Dios. Hacen todo lo contrario que es de Dios, pero cuando están en la iglesia aman ver eso, aparentemente aman al Señor. ¿Cómo es posible que una persona que dice que ama al Señor hace todo lo contrario a Dios? ¿Cómo es posible? Es posible justamente porque el hombre cree que esas son las cosas que cambian al hombre. Por eso es que este rico que está en el lugar de tormento se está quemando. Y él dice, no, Abraham. O sea, él está diciendo a Abraham. Le está diciendo que lo que Abraham está diciendo no va a funcionar. Lo que él está diciendo, que lo ha llevado al infierno, que lo ha llevado a ese lugar de tormento, él está diciendo que lo que él está diciendo va a funcionar y lo que Abraham dice no va a funcionar. Y así es el reino de Dios. A veces pensamos que lo que va a funcionar es nuestra gran idea. A veces tenemos una gran ideota, no una idea grande. Pero Dios quiere que nosotros nos aboquemos a su palabra. ¿Por qué insistimos tanto en la palabra? ¿Por qué tanta insistencia en la palabra? ¿Por qué no simplemente dejamos a las personas y decimos ya, dejamos que vivan como quieran? Porque Dios no nos llamó a vivir de esa manera. Dios nos llamó a ser discípulos, a ser parte del reino de Dios, crecer en el reino de Dios, crecer por medio de la palabra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Lo dice una sola vez, pero yo lo repito 3 veces, porque necesitamos aprender de las Escrituras. Amén. Ahora, Él no enseña, Jesús nos enseña que el reino de Dios no se impone como un imperio, ¿no? sino transforma al hombre desde lo más profundo de su corazón. Y esto es lo que hace la palabra. Es como esa levadura escondida en la masa, que va a cambiar toda la masa, va a cambiar todo. La transformación
que produce la levadura es una transformación interna, es una transformación profunda, silenciosa. Simplemente pone la levadura. Cuando tú das el Evangelio como tienes que darlo correctamente, el Evangelio se va a encargar de transformar la vida de esa persona. Pero continuamente, la palabra está ahí, creciendo. El poder de Dios a través de su Evangelio actúa, siempre va a actuar desde adentro hacia afuera para cumplir su propósito. Y nosotros, como discípulos maduros del Señor, tenemos que saber que un discípulo maduro es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios. Sí, tiene hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. No es libre de pecar, pero ya no practica el pecado porque es libre. Amén. No somos libres del pecado, pero ya no practicamos el pecado porque hemos sido hechos libres. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, el pecado siempre va a querer jalar al hombre. Busca oportunidad para compartir el Evangelio y siempre está buscando hacer nuevos discípulos. Va a exhibir en su propia vida el fruto del Espíritu de manera consistente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Vamos con el primer punto de este mensaje, y es: el reino de Dios inicia de manera oculta, pero con un propósito eterno. Cuando Dios está hablando, cuando Cristo está diciendo que Él pone esa levadura en la masa, y dice que en 3 partes es puesta, ¿no? Vamos a ver cómo lo dice. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La escondió, pero la puso en el lugar indicado, donde tiene que estar. La palabra es linda cuando está en nuestras bibliotecas o cuando está en el mueble. No, la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. No debe de estar en una repisa. Tiene que estar en nuestros corazones, claro. Puedes guardarla ahí, pero todos los días tenemos que ir a ella. Ahora, cuando se pone la levadura en la masa, nosotros no se ve a la levadura trabajando, pero su efecto es inevitable. Sí o sí va a funcionar. Así, de la misma manera va a funcionar el reino de Dios. Cuando el Evangelio es anunciado, cuando el Evangelio es predicado, lo que va a ocurrir es que esa semilla que está siendo sembrada en el corazón va a cumplir su efecto, pero cuando es la semilla de Dios. Amén. Amén. Cuando es la semilla de Dios, cuando es el Evangelio, sí o sí va a dar efecto. Ahora, en los tiempos de Jesús, ojo, la levadura simbolizaba esa porción con poder penetrante, algo capaz de cambiar una sustancia. Yo quiero poner énfasis aquí, porque lo que el Evangelio produce en el corazón del hombre es una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo sentir por Dios. Antes no queríamos ni siquiera mirar las Escrituras, pero ahora queremos leerlas. No solamente porque nos parece interesante, sino porque hay un deseo. Y ese deseo es porque Dios ha producido una transformación en nosotros. Y eso es lo que pasa. El Evangelio actúa en lo profundo. Primero cambia el corazón, pero luego va a cambiar también el entorno. Y cuando nosotros vemos aquí que la levadura tiene ese poder penetrante de transformar una sustancia. ¿Sabe lo que significa transformar una sustancia? Usted sabe que ¿cuántos han horneado queque aquí en algún momento? Yo lo he hecho hace muchos años, lo hacía, ya no lo hago. Ahora mi esposa lo hace. Pero yo me acuerdo que cuando estaba de novio con ella, ahí la enamoraba con los quequitos, hacía quequitos, mazamorrita y esas cositas para atraerla, ¿no? Era una de las formas. Y bueno, tuve éxito, ahí está, sentado. Nada de eso. Y yo me acuerdo que cuando usted prepara la harina, cuando usted mezcla todos los ingredientes en el bol, pone todos los ingredientes en el bol, los mezcla, usted sabe que una vez que eso es puesto en el horno, sufre tal transformación que usted no puede recuperar ninguno de los elementos. Porque el queque que se produce en el horno es una sustancia completamente diferente a los elementos con que se inició.
Es interesante. Lo mismo ocurre con la levadura. La levadura, cuando invade la masa, usted no puede quitar ya la levadura de la masa, ya quedó infectada. Y no va a terminar hasta que transforme esa masa. Y eso es lo que va a hacer el reino de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace Dios. Así el Evangelio actúa. Ahora, esas 3 medidas para los judíos era un término muy conocido, porque esto hablaba de 22 litros de harina, una gran cantidad que tiene que ver con la plenitud del ser humano, con la plenitud también y del propósito de Dios. ¿Por qué es que el Señor utiliza este término, este lenguaje? ¿Por qué usa esta frase cuando dice que Él colocó en 3 medidas? Vamos a ver la remisión a ello en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 6. Esto es cuando Dios visita a Abraham. Dios se hace hombre, y 3 hombres, dice la Biblia, que visita a Abraham en Génesis 18. Para algunos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para otros teólogos dicen que es el Padre con 2 ángeles. Pero lo cierto es que Dios visita a Abraham y Abraham los recibe con gozo, con alegría. Y dice que entonces Abraham fue deprisa a la tienda y le dijo a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Quiero que podamos entender algo en este punto importante. Génesis 18, Dios visita a Abraham en forma humana. Esto ocurre justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El Evangelio es presentado a nosotros antes del fin de los tiempos, antes de la destrucción de los tiempos. El Evangelio es presentado a nosotros como un anticipo de la gracia de Dios para que el hombre no se pierda. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios visita a Abraham. Y Abraham prepara estas 3 masas de harina. ¿Se dan cuenta de la relación que hay? Ahora, Dios anuncia, y ahí Dios le anuncia a Sara que va a dar a luz a Isaac. Ahora, ellos son viejos, son mayores. Él tiene 99 años y ella es de 89 años. Porque Abraham tiene a Isaac, lo tiene a los 100, y cuando Sara, o Sarai, que era antes de Sara, va a cumplir 90. Cumple 90 cuando tiene a su hijo. Ahora, esto es espectacular porque esto nos da referencia a otra cosa. Aquello que es improbable para muchos. Porque la Biblia dice que Sara, cuando escuchó lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham, se rió. Porque dijo: este cuerpo ya es viejo, 89 años. ¿Te imaginas a una persona hoy de 89 años que Dios le dice que tu mujer le dice a Abraham, va a quedar embarazada, va a quedar encinta? Y ella se ríe porque lo ve improbable. Luego ahí hay un ajuste que Dios hace, pero lo interesante aquí es que aquello que parece improbable está funcionando. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Hoy el mundo está viviendo tiempos diferentes, tiempos difíciles. Eso no ha cambiado, pero estamos viviendo tiempos difíciles. En todas las épocas hemos vivido tiempos difíciles, pero hoy estamos viviendo también tiempos difíciles. Gobiernos corruptos, guerras, rumores de guerras y todo ese tipo de cosas. Y pareciera como que Dios se ha olvidado para muchos, ¿no?, de su pueblo. Dios no se ha olvidado de ninguno. Él está pendiente de cada persona, de cada uno de sus hijos. Él está ahí, pendiente. Él tiene cuidado de cada uno. Y lo que parece improbable es que este evangelio, que muchas veces pareciera que no tiene efecto, está trabajando en el corazón de los hombres. Amén. Por eso la responsabilidad de nosotros como iglesia es presentar el evangelio. Y el punto aquí es que el reino de Dios no depende de la fuerza humana, del esfuerzo humano, sino solamente depende del poder de Dios que trabaja por nosotros. Y Él lo hace desde adentro del corazón de los hombres. El evangelio va a cumplir su propósito. ¿Cuál es ese propósito?
la tierra será llena de la gloria de Dios. Como las aguas cubren el mar, así será llena la tierra de la gloria de Dios. Esa es una promesa que está hecha en Habacuc 2:14. No está ahí, lo vamos a ver más adelante, pero es algo real que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se detiene. El Evangelio no se detiene, sigue avanzando. Amén. Ahora, vamos con el punto 2. El reino de Dios transforma vidas, comunidades y culturas. ¿Qué dice Lucas? Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado, dice en esta versión. Ahora, cierto, la levadura afecta a toda la masa. El reino no reforma, transforma. La obra de Dios no reforma. No se trata de cambiar comportamientos, no se trata de cambiar actitudes, se trata de transformar el corazón. Y para que el corazón de una persona pueda ser transformado, esa persona necesita nacer de nuevo. Necesita nacer para el reino de Dios. El Evangelio cambia la mente, cambia las emociones, cambia la voluntad, pero cuando esa persona ha nacido de nuevo, no hay parte en toda la masa que quede sin ser afectada por el Evangelio. Todo va a ser afectado y esto va a afectar el alma, las relaciones, todo lo que el hombre es. Y este punto resalta la visión transformadora y misionera del reino, que el reino de Dios no es pasivo, sino es progresivo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios también va a afectar todas las áreas de la cultura. Lo voy a decir una vez más, esta nación es grande, no porque estos hombres que llegaron a este país eran gente inteligente, porque no son diferentes a ninguna persona de otra nación, de otra nacionalidad, de otra etnia, de otro pueblo, de otra lengua. Ninguno de nosotros somos diferentes. Lo que esta nación la hizo grande fue que el Evangelio ingresó a esta nación, fundó esta nación con hombres que estaban llenos de Evangelio. Y eso fue lo que hizo grande esta nación. Amén. Y es lo que también va a ser grande a nuestras vidas, va a ser grande en nuestros hogares, va a ser grande en nuestros matrimonios, va a ser grande todo aquello que amamos. Si ponemos en primer lugar a Dios. La promesa es esta: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo, nueva. Otra vez, nueva. Una vez más, nueva. Nueva criatura, hermanos. Nueva criatura. Así como cuando un niño está a punto de nacer, los mellizos van a nacer. Nueva criatura, son para este mundo. Van a nacer ellos en este mundo. Cuando venimos a Cristo, nacemos, pero para el mundo espiritual. Una nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y ese es el plan que Dios tiene. Por eso es que Dios nos dice en su palabra, no te conformes a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento. Ahí ustedes lo tienen en el texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice, ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro. ¿Y cómo viene eso? Solo por la palabra. La palabra tiene el poder de transformar nuestra manera de ver y nuestra manera de entender. Y vamos con este último tercer punto, donde vemos que el reino de Dios tiene un alcance total y un futuro cercano. Es decir, este evangelio no va a terminar sino hasta que toda la tierra sea llena de su gloria. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. No se necesita, hermanos, una gran cantidad de levadura para leudar toda la masa, sino se necesita solo la presencia real del evangelio. Un evangelio correcto, una doctrina saludable, tal como la Biblia lo expresa. Porque el error multiplica el error, pero la verdad multiplica la verdad. Y lo que necesitamos es eso. No necesitamos personas muy elocuentes. No necesitamos un show. No necesitamos una
resurrección de un muerto, una sanidad, aunque gloria a Dios, si Dios lo permite, lo que necesitamos es la palabra. Cuando la palabra está, cuando la palabra es real, tal como la Biblia lo expresa, va a cumplir su propósito y su función en esta tierra. El reino de Dios, hermanos, obra en silencio y lo hace de manera irresistible, porque en la medida en que uno se envuelve en esta palabra comienza a traernos más y más hacia sí misma. Ahora, lo que podemos ver en esta parábola es que el Señor está enseñando es que lo que comenzó en lo invisible va a terminar en una gloria visible, es decir, todo el mundo va a ser testigo de esto. Y la Biblia dice que cuando Él venga, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. El proceso no se va a detener. Este evangelio no se va a detener. Nada lo va a detener. No se va a detener hasta que la tierra esté llena. Diga conmigo, llena. Otra vez, llena. Sí, llena, pero del conocimiento de la gloria de Dios. Y este es el texto que les mencionaba. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, dice, como las aguas cubren la mar. Amén. Sabemos que es así. Y como cristianos que estamos siendo formados conforme al plan de Dios, tenemos que entender, hermanos, que el evangelio nada ni nadie lo puede detener. No nos guiamos por vista. Amén. Nos guiamos solamente por fe. Una vez un predicador, voy a terminar con esto. Un predicador, Dios le dijo, tienes que ir a predicar a las calles. No, ¿cómo que? Y fue y predicó en las calles y ese día estaba lloviendo. Estaba lloviendo mucho. Tienes que predicar, le dijo, y comenzó a predicar. Y aparentemente no había nadie en las calles. Y él estaba predicando como si estuviera hablando a multitudes y no había nadie en la calle. Pero ese día hubo una sola persona que escuchó el mensaje del evangelio y se arrepintió en su corazón. Esa persona fue Billy Graham. Y Dios ha usado a Billy Graham de una manera impresionante, extraordinaria, a través de estos tiempos, en este tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Si Dios nos dice predica, predica. Si Dios te dice habla, habla. Tú no sabes con quién estás hablando, pero quién sabe, tú eres esa persona probablemente que Dios va a querer usar y que Dios ya está usando para que su evangelio, su gloria, llene la tierra. Llene la tierra. Así que, hermanos, recordemos que un discípulo maduro es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios. Tiene hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. No es libre de pecar, pero ya no practica el pecado. Diga conmigo, ya no practico el pecado. Otra vez, ya no practico el pecado. Otra vez, ya no practico el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque somos libres, no necesitamos practicar el pecado. Amén. Pues Cristo nos ha liberado. Y este cristiano es una persona que busca compartir el evangelio y está siempre haciendo nuevos discípulos. Exhibe el fruto del Espíritu Santo de manera consistente, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Amén. Vamos a ponernos de pie.